El freestyle es una fuente inagotable de talento. Cada día, cientos de jóvenes batallan en muchos lugares ante la mirada de miles de personas. Si quieres destacar en el underground, la plaza o el parque son tu escuela, tu primer público. De ahí hemos salido todos. En esta nueva aventura de réplica quiero apostar por el talento emergente. Voy a viajar por las principales ciudades de nuestro país para mostrar a las nuevas caras del freestyle. Pero no estaré solo. Un freestyler consagrado ejercerá de anfitrión y me presentará a sus dos elegidos. Dos promesas que vienen pisando fuerte. En cada episodio tendrán que superar retos utilizando todo su potencial para terminar en una batalla final a sangre, 1 contra 1, de donde saldrá un vencedor. Ha llegado su momento. Ellos son la nueva era del freestyle. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de 2 líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y pájalos. Es el turno de réplica. Barcelona es una ciudad donde el rap tiene muchas caras. Por eso podemos disfrutar de freestylers más métricos y otros que usan el ingenio, el flow o su propio show para vencer a su rival. Pero según se dice, casi siempre sin hacer sangre. Para descubrir cuánto hay de verdad en eso, he quedado con una leyenda de la ciudad. Un compañero y amigo que salió de estos parques y que hoy es una figura indispensable para el freestyle. Mi freestyle es fresco, ingenioso, bastante mordaz y picante. Para mí el freestyle es un modo de vida, una forma de vivir. Lo que empezó siendo un hobby se ha convertido en una profesión. Lo tengo presente cada día. Muchos de mis mejores amigos son gracias al freestyle. Viajo por toda España y por diferentes partes del mundo gracias también a la improvisación y se ha convertido en una parte muy importante. Soy muy crítico conmigo mismo porque siempre creo que puedo dar más de mí, que lo puedo hacer mejor, que podría entrenar más y creo que al final siendo crítico contigo mismo no conformándote es como se llegan a obtener grandes resultados. Barcelona ha sido y es una fuente muy importante de freestyle. Figuras como Noul, Capo, Can, Ante, Dani han salido de aquí. Y otra gente como, por ejemplo, Titus, Chinaco, Caos, Reuto, siguen a día de hoy demostrando que la escuela catalana es una de las más potentes a nivel nacional. Yo. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa, bro? ¿Todo bien o qué? Todo bien. ¿Estas Aquí- pistas qué? ¿Qué son? Hombre, esto es glorias, tío. Es la gloria. Es la gloria, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo mola? ¿A qué te recuerda eso? ¿A qué? ¿Por qué te ríes? ¿A qué te recuerda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, brother. Oye. Esperándote aquí que llevo un ratito ya, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Perdóname, es que el ascensor se ha atorado, tío. Estamos subiendo todo hablar contigo. Estás muy guapo, Pablo. Muchas gracias, hermanito. Tú como siempre, ya sabes. Pero creo que eres el freestyler más guapo. Bueno, eso... Sí, nos deja a los demás muy mal. No, hombre, no. Yo sé que a ti particularmente el tema de la competi te afecta muchísimo. Pero vamos a una pregunta súper concreta. El Racing Corona y tú estás harto ya de lo del Racing Sí, Corona. no, eso ya está. Bro, ya Ya tengo casi fue. 30 años, ¿sabes? Ok, ya fue. Pero este año podemos decir ya de manera firme que Blon va a dejar de intentarlo. Yo creo que sí. Yo creo que por Sí, lo ¿no? menos un añito de descanso, otros proyectos. A ver, igual seguir en competiciones como FMS y tal, sí, que es algo así más que dura todo el año y tal. Pero batallas como Red Bull, que al final sí es solo un día o 2, pero tú sabes que la presión, tío, la que te expone. nota. Entonces, claro, al final lo de Racing Corona, pues es algo que me raya porque dices, hombre, si hay más años ahí, ¿sabes? Que en vaca. ¿Sabes? pero bueno, también yo creo que a nivel de... Es algo como romántico, ¿no? El Racing Claro. Corona. Claro. Claro. Oye, ¿qué tienes entre manos este año? Bueno, pues aparte de las batallas, como ya tú sabes, pues estoy con el libro nuevo, que en noviembre lo publico. Qué guay. Canciones, que quiero dedicarme a eso ahí a full. A muerte. El año que viene quiero empezar y a hacer conciertos y tal, o sea... Supongo que Barcelona te habrá influenciado muchísimo. Claro. Pero no solo como freestyler, como artista, como todo. Pero vamos a concretar un poquito. Hoy en día, ¿cómo ves tú el freestyle de Barcelona? Es decir, ¿en qué se basa? ¿Qué particularidad tiene? Bueno, el freestyle en Barcelona actualmente yo lo veo muy potente, de hecho siempre ha sido muy potente, yo creo, el underground catalán.
Y actualmente, pues sobre todo lo que sí que veo que últimamente muchos de los chavales que despuntan en calle son como... O sea, tienen como... Son muy callejeros, digamos, en el sentido de que son rap como muy real, muy rap de los 90, pese a que sean chavales muy jóvenes, que seguramente que habrán nacido en los 2000, pero están muy empapados de la cultura rap, ¿sabes? Son muy raperos ahí. Pues en esta nueva aventura de réplica estamos buscando las nuevas caras del underground de España, rescatando los diamantes de los parques. Por eso te llamé hace un par de días y te dije, Pablito, búscame 2 freestylers que sean la bomba. ¿Me los has buscado? Sí, me ha costado bastante porque hay muchos y muy buenos, pero te he encontrado 2 que te van a flipar. El primero de ellos yo lo definiría como callejero, gamberro e ingenioso. Y muy ingenioso, de hecho. Eso te flipa. Sí. Y el segundo lo definiría como flow, showman y carisma. Pues vamos a tirarle al callejero. ¿Estará despierto ahora? Yo creo que sí. ¿Sí? Vamos a conocerlo, ¿no? Vamos a buscarlo. Venga. Callejero, gamberro e ingenioso. 3 adjetivos que en parte también se podrían aplicar para definirme a mí, por lo que creo que nos llevaremos bien. Ahora falta saber su nivel de freestyle, aunque si Pablo lo ha elegido, seguro que es un crack. Para mí el freestyle, lo primero de todo es un arte, porque la gente que puede expresarse rimando, improvisando al momento y tal, eso ya es un arte de primeras. Me definiría agresivo, gracioso, ingenioso y despreocupado. Yo creo que lo que puedo aportar a réplica o la intención con la que me gusta salir también aquí es porque creo que estoy un poco infravalorado en el panorama de las batallas. Creo que tengo nivel como la gente top de España, a lo mejor no los 3 mejores, pero top 20, top 15. Quiero con esto demostrar quién soy y de lo que soy capaz. Soy un freestyler que nació un 11 de mayo. Los MCs me llaman Titus, pero los amigos Carlos. He venido aquí para ganar el desafío. Represento a Varna, a Terrassa y a todos los míos. Señor. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Bien, hermanito, ¿todo bien? Aquí estamos con el gran Titus. ¿Sabes cómo te ha definido Blon? ¿Cómo? Ha dicho que eres callejero, que eres ingenioso, que eres sinvergüenza y que eres gamberro. Muy bien me ha puesto, ¿no? Pero sí. ¿Tú qué dices? ¿Que sí o que no? Sí, por ahí van los tiros, sí. A ver, cuéntame tú dónde van los tiros exactamente. Pues un poco como dice él, o sea, underground, así, callejero. A mí lo que me gusta sobre todo es tener un poco de carisma, que la gente se ría conmigo. Oye, ¿y dónde podemos verte en Barcelona? ¿Dónde compites habitualmente? Pues en cualquier batalla callejera que sea medio buena. A lo mejor te vas a un pueblo y no me ves ahí batallando, pero lo que es el MACBA o alguna competición que tenga buen premio, que ya te juegues algo, te clasifiques a alguna nacional y tal, cualquier lado. En la Freestyle Under League también. Ok. Bueno, Titus, y o sea, Barcelona sabemos que es una ciudad súper diversa en general y creo que el freestyle de Barcelona es un reflejo de lo que es la ciudad. ¿Cómo definirías tú ahora mismo cómo está el underground aquí en Varna? Es muy variado. O sea, por ejemplo, en Madrid hay mucha sangre, muy directo. En otros sitios de España hay mucha métrica, mucho flow. En Barcelona te encuentras de todo. Igual que estoy yo, que soy directo. Hay gente que fluye muy bien, gente que hace muy buenas métricas. Es bastante variado. Claro, otro de los puntos así que vemos mucho de ti en las batallas es la agresividad. O sea, creo que la agresividad es algo que es muy característico tuyo. ¿De dónde sale esa agresividad? O sea, ¿cómo te naces? ¿Por la adrenalina del momento o...? Yo creo que sí. O sea, yo en el momento no me doy cuenta, la gente me lo dice, luego veo los vídeos y digo, hostia, parece que tengo un problema personal con el rival, ¿no? Y a lo mejor es mi colega. Pero noto que tiene que ser así. Si yo te estoy diciendo algo grave que te está ofendiendo, no te lo puedo decir riéndome. Claro. Si me estoy metiendo contigo, me tengo que meter contigo. Ya meterte en el papel y en el personaje, claro. Yo te voy a hacer un reto a ti personal. Yo soy mudo a hacer retos. Parezco Ramón García. Pero lo vas a hacer con él. ¿Por qué? Porque Blon es la persona más graciosa que conozco. Así que, ¿tenéis ganas de hacer el reto? Hombre, y tanto que sí, por supuesto. Bueno, aquí no lo vamos a hacer. Vamos hacia allí. ¿Qué os parece? ¿Vamos? Vale. Damas y caballeros, bienvenidos una noche más a Las Vegas Hotel Velayo, donde se les ofrece una velada única desde el rincón derecho con 6 centímetros de altura, 42 kilos de peso, el golpeador de la metáfora, el púgil
Quevedo, por ejemplo, Pablo Pérez, Blon. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? Bien, bien, Muy aquí bien. con ¿Y ganas desde de el demostrar rincón? el golpe de la metáfora. El golpe de la metáfora. ¿Cómo es el golpe de la metáfora? Ya lo verás, ya. Estoy un poco nervioso ahora, ¿eh? Es el crochet de la Sindeton. Ok, el crochet de la Cineton me ha molado. Y desde el rincón izquierdo, desde las calles más oscuras de Barcelona, el potro de Terrassa pica como una avispa, pero se mueve como Mar Anthony en Nochevieja. Titus, a.k.a. Carlos, o viceversa. Titus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. ¿Cuál es tu golpe, maestro? El directo de la calle. El directo de la calle. Ojo ahí, veniros conmigo un momento. Os voy a contar el reto de balanceo hoy, ¿vale? ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sí? ¿El qué? Paus. Muy bien, muy bien. Pau. Pau y Marc, ¿no? Son los dos, ok. Vale, os cuento. Tenéis que rapear, tenéis que hacer freestyle, ¿vale? Tenéis 40 segundos cada uno, es decir, 4 compases, 4 patrones, ¿vale? Mientras lanzáis puñetazos como un loco. El que lance más puñetazos es el que gana la prueba. Ahora, importante decir que en tu caso concreto, aparte de la prueba, que es como lo anecdótico de los puñetazos, sí que vamos a valorar el ingenio y cómo te desenvuelves, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Empiezo yo? Empieza tú mismo, ¿eh? Venga, va. Bueno, pues yo te doy los pavos a ti. Te voy a ayudar a ponértelo. Mira, mete la mano por ahí. ¿Te quedan bien o te lo aprieto más? No, me quedan bien. Él no pega fuerte. No hace falta. ¿Eh? ¿Estás? ¿Tú estás listo? Listo. Vale, te voy a poner Pero la sin base. guantes ni nada, manos Sí, desnudas. sin guantes. No, no pasa nada, hombre. Tú eres manos de piedra Durán. ¿Estás listo? Listo. Ok, pues a la de 3, 2, 1 y... ¡Hotel Velayo! ¡Hotel Velayo! ¿Cómo es? Ya, Hotel Velayo, te lo digo, por supuesto. Lo estás viendo, sabes que mi gancho si tiene directo. Me da igual, mira cómo estoy pegando, no veas qué velocidad, parezco un Yorkshire ladrando, así que estoy pegando, no me para nadie. Si yo cojo agujetas jugando al Street Fighter, a mí no me gusta, la verdad, ser tan agresivo. Nunca me han puesto piñatas en el cumple por algún motivo. Pero bueno, yo sigo pegándole y con la derecha se me da mejor, porque tú sabes que soy el mejor boxeador. Aunque no gane mucho dinero, todo el mundo lo sabe, yo estoy todo crazy. Y aunque si fuera boxeador, yo sería €1, baby. No sería $1 million, porque no tengo 1 millón. Pero bueno, aún así sabes que puedo marcarlo en el patrón. Así que sabes que da muchos puños, esto es un acto de fe. Me estoy poniendo agresivo como Casemiro en la boda de Piqué. ¡Tiempo! ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien, Pablo, muy bien. Muy alto, cabrón. Ojo, ¿cómo podemos llamar ese golpe? Porque me ha encantado. El golpe de... El de la izquierda me costaba, pero el de la derecha... Parecía que estaba grapando el Quijote suelto en hojas, ¿sabes? Te ayudo. ¿Te queda bien ese? Sí. Ten cuidado que te está fuerte, te va a dar fuerte. sí, ¿eh? no, vale. ¿Estás listo? Listo. ¿Para recibir? Brother, Titus, ¿para dar? ¿Estás listo? Siempre. ¿Para meter comida como si...? Ok, pues nada. En 3, 2, 1 y... ¡Round 1! ¡Ah! Uy, el calentamiento ese que ha hecho... Se digo poner las manos. Hostia, ¿sabes? ya lo del hombro. ¡Tiempo! Mira, en realidad no sé qué hago aquí rapeando en un ring cuando yo soy más de bar, cerveza y también con futbolín. Pero bueno, tener este brazo mola mazo. Te puedo ganar a freestyle y si quiero pues también a puñetazos. Madre mía, en verdad se me cae la baba. Tengo menos pulmones de los que yo me pensaba, pero bueno, eso no es la crema, eso no da pena. Me miro mis pulmones y parecen los de Patty Selma. No soy oportuno, vengo y siempre fumo. En verdad creo que se me está repitiendo el desayuno, pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que pegando soy la amenaza. Como no sé qué más decir, me presento, soy el Titus de Terrassa. Y ahora mismo no sé qué pasa por mis neuronas. Estáis viendo en carne y hueso el underground de Barcelona. Tengo 24 y rapeo desde los 13. Media vida poniendo a Terrassa donde se merece. ¡Y eso! Muy bien, muy bien. De locos, Titus. ¿Cómo te has sentido? Bien, lo que este me ha puesto el listón muy alto también, Qué cabrón. grande ahí, tío. Pero el listón alto en cuanto a golpes, dice. Sí. En cuanto arriba. Yo he notado onda expansiva y todo. Sí, Eso En me cuanto echaba a golpes para macho atrás, polvo, todo el ¿eh? rato. Me estaba haciendo hasta... ¿Te ha dado daño. fuerte? Sí. No, pero que... Oye, creo que ha llegado el momento de que te desvelemos quién es tu rival. Sí, porque tengo ganas. Ok. Bueno, pues el rival que esta vez he escogido para que os enfrentéis, para que os batáis en duelo, porque creo que los dos sois de lo mejor que hay en Barcelona, Vale. tu colega Caos va a ser tu rival en el día de hoy, así que... Está bien, va a ser gracioso. Yo creo que será gracioso. ¿Crees que le puedes ganar? Sí, no sería la primera vez. ¡Ojo! Empieza a calentar el ambiente ya, Titus, ¿eh? Empieza a calentar el ambiente. Sí. Yo te voy a dejar aquí que te vayas entrenando, que te vayas preparando y nosotros nos vamos a conocer a tu compañero. Así que nos vemos en un ratito. Perfecto. Pablo, ¿vamos o qué? Nos vemos luego, brother. Venga. Nada.
El reto me ha parecido gracioso, pero a la vez un poco complicado porque estaba quedándome ahí un poco sin aire. Tenemos que entrenar más, Pablo. Sí. No llegamos. Hay que ir a hacer footing, porque es que si no los pulmones parecen ya bolsas del Mercadona ahora. Yo estoy haciendo tumbing y me va bastante bien. Al enfrentarme contra Blon en este reto ha sido un poquito... Había un hándicap y es que ha empezado Blon y Blon es muy bueno y tiene mucho nivel, y entonces ha puesto el listón muy alto. Bueno, Blon, como siempre, en su línea de ingenio, nivel Dios, me he meao, él lo sabe. Cuando Blon me ha dicho que mi adversario era Caos, me ha gustado. A mí me ha sorprendido de Titus, que tiene bastante carisma en sí, o sea, su ser, incluso sin rapear. Y el lenguaje corporal es bastante importante y creo que solo por cómo se planta ya tiene una presencia que mola. Y tiene mucha actitud también. Mola. O sea, yo lo compro. Me lo imagino conduciendo un Mercedes. ¿Se entiende? Sí. Mola. Titus ha demostrado su ingenio, su calle y, sobre todo, su carisma. Vamos al encuentro de Caos, que, según Pablo, es uno de los MCs con más flow y puesta en escena de Barna. Pues como freestyler me definiría más como un showman, ¿no? Sé hacer un poco de todo. A lo mejor no soy un 10 en todo, pero soy un 7 en la mayoría de cosas y eso me hace, pues, variar en flows, en ingenio te puedo soltar alguna cosita, así, y eso hace que mi abanico de trucos sea más amplio. A réplica como freestyler yo creo que puedo aportar variedad, energía. Nacido para ser campeón, representando África, llevándola en el corazón, siempre mirando para arriba, aunque esté de bajón. Soy Caos, el nuevo rey de tu generación. ¿Qué tal, brother? Yo. Buenas. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien? Estamos. Señor, encantado de conocerte. Encantado. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien o qué? ¿Qué hacías aquí tan solo? Pues nada, tomando el aire. Pablo te ha definido como un tío, bueno, sus palabras, flow, showman y mucho carisma. ¿Cómo te definiría a ti mismo desde fuera? Un showman un poco, sí. Sí, me gusta dar espectáculo, tal, sí. Sí, sí. Si yo quiero verte batallar, ¿a qué sitios tengo que ir? ¿Dónde te mueves? ¿Dónde te parte el pico? Va, sitio número 1, Ajá. lugar número 1, Magba, Barcelona. Ahí la mayoría de Finder, la verdad. Sí, al final Magba prácticamente todos los que somos de Barcelona y hacemos free hemos empezado. Yo he hecho free en Magba y soy de Málaga, imagínate. No, Magba es como todas las generaciones, todas las escuelas Qué guay. pasan por Magba y al final es el sitio como por antonomasia para hacer freestyle aquí en Qué guay, tío. Barcelona. Sí, sí. ¿Qué referente tienes tú? O sea, yo empecé a rapear, a hacer freestyle por Teco y JJ, por ejemplo. ¿Por quién empezaste tú a hacer freestyle? Pues yo empecé por Capo, en verdad. O sea, fue como... Sí, ya había visto a los Piezas y a todos esos, pero fue como el primero que yo lo vi y pensé, es joven, no sé, como que me sentí como identificado con él, ¿no? Y lo veía rapeando en los parques, en escenarios que tampoco eran súper grandes y haciéndolo guay, pensé, hostia, pues me gustaría ser como este chaval, en verdad. Un ejemplo de alguien que se abre camino ahí, Exacto, pico y exacto. pala, ¿no? Exacto. Pues a mí no me extraña que Bruno, a.k.a. Capo 013, sea un referente para ti, porque para mí lo es en la vida. Y para mí, obviamente. O sea, es demasiado. Y como la vida es maravillosa, y yo no podría venir a Barcelona y no invitar al programa de réplica a la persona más increíble que existe en lo alto del planeta Tierra, que pase Dynamo... No, es mentira, que pase, por favor, Capo 013, que ha venido a vernos, tío, a honrarnos con su... Mira, vaya presentación. Por Dios. Ni la Rosalía, Las ¿eh? lágrimas, quítate las lágrimas. Dice, guapo. ¿Qué tal, hola, mi niño? ¿Qué pasa, Macu? Me voy a sentar aquí en el árbol a ver si no me rompo, que ya tengo nada, ¿sabes? Vamos para arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, muy contento. Currando mucho, A todo full, genial. ¿no? Y bueno, ahora pues con las dos cosas, ¿no? Televisión, freestyle... Te vas a quedar con todo. No. Bueno, me va a quedar con un estrés encima Con que nos dejes poner café al Pablo y a mí y al Solo. Café o sea, bombón, bro. ¿Sabes que el señor Pablo me ha definido a Caos con estas palabras, ¿vale? A ver. Carismático, flow, Sí. showman. ¿Cuánto hay de verdad? 100% verdad. O sea, de hecho yo a él, la primera vez que lo conocí como tal, aquello que dije, vale, este tío es Caos, tiene mucho que ver con las tres palabras. Bueno, yo creo que te había visto
de público igual antes, ¿no? En una gol. En una gol. Sí. Me diste una fotillo o algo, Venga. No, pero la primera vez que yo realmente le puse nombre, me acuerdo que fue que estaba yo en Macba, en la grada, pues haciendo un poco de ojeador. De Jorge Méndez. Intentando el engañar. Monchi del frío. Chavales, venid conmigo, que yo os enseño el freestyle. Bueno, no, pero estaba ahí mirando un poco las nuevas promesas y me acuerdo que de golpe apareció él y ya nada más verle la puesta en escena, cómo iba vestido, cómo se plantó delante del oponente, ya dije, ojo. Claro. ¿Sabes? Abrí las orejas, ¿sabes? Oye, es importante eso porque hay gente que, independientemente de, yo qué sé, el punchline se entrena, el nivel de rapeo se entrena, la skill, lo que sea, pero hay gente que tiene un aura, que eso se tiene o no se tiene, y el chaval se puede trabar 35 veces en un minuto, que si tiene el aura, tú dices, ojo. Es que, de hecho, está el punto este en que toda la vida, a lo que ahora ya, que se ha tecnificado más todo, le llamamos puesta en escena, que creo que es la forma correcta de referirse, muchas veces le hemos llamado carisma, que al final es algo innato. Sí, ¿sabes? claro. Que no se puede practicar. La puesta en escena, el acting sí se puede practicar, ¿no? Pero yo creo que ese aura tiene que ver mucho con eso. A ti te lo quería contar. En esta temporada de réplica lo que queremos es sacar a las nuevas caras del underground en España, ¿vale? Y para eso lo estamos enfrentando en programa. O sea, tú tienes un adversario que no te lo voy a decir, que te voy a decir luego quién es. ¿Por qué? Porque ahora te voy a hacer un reto, bueno, te voy a hacer no. Pablo, acá Blon, te va a hacer un reto individual para ti en el que yo voy a estar metido porque él es así, de mamón. Y después de esto, cuando acabemos, tendrás un reto con esa persona y ya te develaremos quién es y de ahí saldrá el ganador, el vencedor de réplica de hoy. Pues mira, yo he pensado un reto, ya que estamos en Barcelona y tenemos un idioma precioso como es el catalán aquí. Bueno, creo que podemos hacer un... Bueno, podéis, yo me escaqueo, a mí me costaría mucho hacer este reto. Hacer un freestyle, pero en cada compás tenéis que meter una palabra o expresión en catalán. Bueno, a Chemi le viene como anillo Tú al dedo lo esto, tienes más difícil. Sí, yo sé catalán perfecto, oye. Pero bueno, puedes meter Joan Manuel Serrat, ¿sabes? Comiéndose un pan tumaca. Vale, venga, va. Claro. Ya tiene dos. ¿Cómo lo hacemos? ¿A 4x4? 4x4, claro. Un par de vueltas, ¿no? Vale. ¿Hacemos así? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Maravilloso. Cero presión. Claro, Vale. venga, pues, chavales, estamos en 3, 2, 1... No, em sembla que cigonya no és. Tu puc que parla en català o en francès, m'és igual, com ho veus. Jo, si vols, et dic adeu, perquè sóc el cabrón que marca gol al Bernabéu. Oh, shit. Bueno, es lo que pasa, saben que esto es lo que hay, soy la amenaza, vuelo como un caza, una expresión en catalán, vale, tap de basa. Sé mucho lo que ha dicho, por eso rapeando yo tengo mucha actitud. La gente me vacila porque soy un tío del sur. Mira qué equipo, esto es més que un club. Vale, que vaig jo. Perdona, que m'havia liat aquí una mica, però jo sóc el capo i la sal pica. I el capo, si vols, en català, doncs més et pica. Més et pica. Però en caos quan ho fa no ho practica. Mira, si el estilo desde Vic, lo hago así en el Vic, yo faig així. No me siento desplazado para nada. Estoy muy feliz rapeando, a mí me encanta. Por eso sabes que tu estilo se atraganta. Próxima estació, Rambla. M'ha encantat i tot dir així. I si vols et canvio el to, però si vols jo aquí ho faig millor. Mira, esto sí que lo vas a entender, Escone. Jo t'estimo molt. T'estimo molt, no delira, t'estimo molt, més que Piqué la Shakira. Així t'estimo jo, ya lo ves. Manejando como Busquets. Cada vez voy pillando más y eso es algo que me hace feliz en realidad. Hace tiempo aprendí una expresión como Zeus. Decía, soc le demoni en cago en Déu. En cago en Déu i en tot el món. Ja saps que jo a la improvisació sí soc un cabrón. Como sigamos así, entrarás de aquí siendo Chemi y te irás siendo Puigdemont. No, siendo Puigdemont. O siendo a lo mejor Jordi Pujol. Bueno, nada, somos catalanes para el Estado español. Para el Estado español, y eso es verdad. Yo soy como Puyol, el mejor central. Así va el rollo que te suelto en este día. La palabra más famosa actualmente es Rosalía. Ya, ¿no? Bueno, ya, o sea... La Rosalía. La Rosalía. Muy guapo, hermano. Lo hemos superado. Yo se lo hubiera tenido que hacer, me hubiera costado mucho porque yo hablando catalán, Bruno sabe que soy el peor. Sí, sí. Ok. O sea, que eres igual que yo, ¿no? Que Sí, o sea, lo entiendo y tal, pero me cuesta mucho. Importante. Fuera de la gracia, te has quedado con lo que ha hecho él. Porque a él sí lo tenemos que evaluar luego, claro, ¿vale? sí. Un 3. Un 3. Bueno, creo que ha llegado el momento de que sepas el nombre de tu adversario.
Y antes de que lo sepas, quiero que intentes adivinarlo. Yo he hecho aquí como anfitrión en Barcelona, pensé en unos cuantos y al final sois vosotros dos los que creo que tendréis que estar aquí, pero hay mucha gente que también podría estar. Así que piensa a quién crees que puede ser tu adversario. Puede que sea el Titus. Sí. ¿Qué opinas del Titus? Máquina. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el freestyle del Titus? Muy hiriente. Es cabroncillo, ¿no? Muy hiriente, pero nada, como persona me cae fantásticamente. jefe, ¿no? Sí. Bueno, Bruno, tú que eres freestyler, comentarista, juez, opinólogo, youtuber, guapo, bueno, no sé qué más profesiones te quedan por abarcar. De hecho, el 20% del paro de España es culpa de él. Pero bueno, ya que eres todo eso y más, ¿por qué no nos acompaña a Pablo y a mí en esta labor de jurado y así presenciamos el super remake de la batalla? Sí, yo quiero ver el Titus Chaos segunda parte. Vamos, va. Okay. Entrenado, brother. Nos vemos, guapo. Vemos. Bueno, hermanito, dale caña. Mucha suerte, brother. Realmente. En el reto me he visto muy cómodo porque he demostrado que realmente soy capaz de meter palabras en catalán, ya que en verdad lo hablo siempre. Sí. El reto que me ha planteado aquí el amigo Pablo me ha parecido súper gracioso. Además, yo creo que lo gracioso ha sido que yo no me he enterado de nada. Así que como yo no me he enterado de nada, me tenéis que contar vosotros qué tal lo ha hecho Chaos. Chaos, bueno, bien. Estaba un poco nervioso, ¿eh? Todo hay que decirlo, que yo lo he visto un poco cohibidillo ahí. Cuando me han dicho que me tengo que enfrentar a Titus, lo primero que se me ha venido a la cabeza es que es un rival difícil de roer, pero no pasa nada. Yo le gano. ¿Qué esperáis? Ahora ya hemos visto a ambos, a Titus y a Chaos. Yo solo he visto a Chaos, pero los conozco bastante como para decir que lo que vamos a ver luego... Que va a ser un duelo ahí potente. Es cierto que he perdido contra Titus una vez, pero realmente yo creo que mi nivel ha aumentado desde entonces y yo creo que le puedo ganar en la batalla final. Bueno, chavales, estamos en el momento decisivo, este es el culmen, el clima, como queráis llamarlo. De aquí sale el vencedor de este episodio de réplica, que nos acompañará en la gran final, en el último evento de réplica, de la cual sacaremos la nueva cara del freestyle en español, ¿vale? ¿Estáis preparados? ¿Estáis bien? ¿Tenéis ganas? Muy sencillas son las reglas. 4x4, libre. ¿Vamos allá? Con todo. A matarnos vivos, ¿eh, chavales? Así que fuego, en 3, 2, 1 y... Empiezo yo mismo, yo. Venga, chavales, meterle comida fuerte. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Esto es la batalla final, Titus contra Chaos. ¿Cómo me va a ganar a mí este puto pringao? ¿Le estáis viendo ese peinado? Si lo miro de cerca y parece un cactus disecado. Ey, yo, primo, amigo, ¿y a dónde vas? No podrás hacerlo, primo, porque siempre fuiste el fan. Sí. Loco, otra putita del Instagram. Esto es la palmera que se mueve en el huracán. Madre mía, tío, tú eres un idiota. La palmera yo le doy al coco y tú a la coca. ¿Visto los labios de este engendro? Si parece Carmen de Mairena en sus mejores tiempos. En sus mejores tiempos, pero a tu novia le gusta cómo comerlo. Ey, yo, primo, yo vengo del infierno y lo que no te ha dicho es que te puse los cuernos. Vaya mierda de freestyle libre. Tranquilo, le gusta comerlo, tiene buffet libre. Vaya putada si te quedas tirado por ahí. Para hacer autostop solo tienes que sonreír. Ey, yo, primo, ¿saben qué? Esto es lo que hay, camarada. Te lo digo, mira, en la parrafada. Nueva era del panorama. Si tú eres viejo, nuevo entre poco y nada. No me toques los cojones, camarada, nos conocemos lo justo. No te me emociones. Así que tú vas a perder. Tú no ves los Simpsons en tu país porque lo dan a la hora de comer. No da la hora de comer, pero lo hago en la pista. Loco, yo no soy el comunista. Este quiere ser un artista. No se forjan tirando rimas racistas. Pero mira, me cree que no es el FDK, un perro andaluz. Tú tienes los de andaluz, lo mismo que yo de jugador de NBA. ¿Qué me estás contando? El clima en Barcelona es bueno. Este lleva 2 días en la playa y mira qué moreno. Y mira qué moreno, todo el rato eso. Pero sabes, lo hago en la rima. No podrás hacerlo, mira la que te escatima. No me hables del clima, que siempre que rapeo, tú llegas al clima. Tiempo, muy bien, cabrones. Hostia puta, ¿eh? Qué animales, qué animales. Qué animales. Ok, chavales. Oye,
Muchísimas gracias a ambos. Ahora nos vamos a retirar con vuestro permiso nosotros tres. Vamos a deliberar un poquito y os contamos en nada, en segundos. ¿Vale, cabrones? Nos vemos ahora. Muy bien los dos, ¿eh? Muy bien los dos. Bueno, en la batalla final me he visto bien en cuanto a ingenio. Creo que me salían las ideas bastante fluidas y tal. En la batalla final creo que he flojeado un poco. He despertado tarde, para mi gusto, y no he dado el 100% de lo que realmente podría haber dado. A Caos lo he visto bien, no lo he visto mal, pero sí que se ha centrado un poco más, a lo mejor, en intentar decorar la fluidez de la rima y tal, que en intentar contestarme directo como estaba haciendo yo. En el freestyle puede pasar cualquier cosa. Chavales, tenemos algo ya. Tenemos una decisión. Si os queréis acercar un poquito, ¿sí? Venid para acá. Bueno, oye, lo primero, gracias por el día de hoy, tío. Me lo he pasado de puta madre con vosotros. Ha sido increíble, creo que hablo en nombre de todos, Sí, ¿verdad? ha sido brutal, ha sido brutal. Habéis dejado el listón altísimo, los dos, y muchas gracias. Y nada, la decisión, creo que además, bueno, ha habido una réplica y dos votos, decirlo, ¿vale? Y la decisión es que el vencedor del capítulo de hoy es Titus, en verdad. Así que, chavales, enhorabuena a ambos, tío, de puta madre. Brother, muchas gracias por todo. Igualmente. Capo, muchas gracias por todo, tío. Muy guapo. Pablo. Gracias por todo, Pablo, Capo. Sin vosotros lo de hoy hubiera sido imposible, ya lo sabéis. Y nada, yo me voy pirando. Titus, a ti te espero en el último evento de réplica, que de ahí sale la cara del freestyle español. No te digo nada. Y ahora me vaya a llevar por ahí a tomarme algo en esta ciudad tan bomba que es Barcelona, ¿no, brother? ¿Sí o no? ¿Dónde hay un bar? Allí tú dices que en el mar hay un bar. En un barquillo nos invitarán a algo, unos rollos Ana Obregón. Pues vamos para allá, bro. Sí, que en algo... Quiero agradecer a Réplica y a Capo, Escone y Blon por la oportunidad que me han dado, la experiencia que he vivido, y me lo he pasado muy bien y estoy bastante contento y agradecido por todo. Barcelona nunca me defrauda y hoy tanto Titus como Caos han dado muy buen nivel y estoy seguro de que con las ganas que tienen, si confían en ellos mismos, pronto me los encontraré en el escenario. Hoy he podido comprobar que el underground catalán está en plena forma y reafirmarme en que mis amigos Capo y Blon son dos cracks ultra necesarios para el free. Sigo mi camino en busca de nuevas caras. Nos vemos en el próximo destino.